¿Por qué Dios no ha vuelto a responder? ¿Sientes que se alejó, que vino, hizo un llamado contigo y desapareció? Tranquila, hace parte del proceso y de hecho es muy buena señal. Belleza, bienvenida a un video más, Sembrando Semillas de Conciencia. Mi nombre es Joa Rivera. Gracias por pertenecer a esta familia, por suscribirte, por permitirte recibir contenido de valor. Todos los días de mi vida estoy comprometida a aportar, ya sea aquí por mi canal de YouTube, a través de mi acompañamiento personalizado en el club que Dios me ha permitido crear para ayudar a muchas más mujeres y también a través de una comunidad gratuita que tengo en WhatsApp y en Instagram por si quieres hacer parte, te dejo los enlaces abajo. Y quiero hablarte sobre cómo es eso que Dios aparece por momentos, nos dice qué hacer y de un momento a otro desaparece y sentimos que estamos como en la oscuridad, en la tormenta total. Y un ejemplo que me gusta dar y que escuché es el águila. El águila cuando tiene sus crías llega a un punto donde ya deja de alimentarlas, de llevarles la comidita al nidito, se las lleva a lo más alto y las lanza al vacío. Eso es lo que está sucediendo. No es que Dios sea un mal padre o ya no te quiera o no te haya elegido para ese propósito el cual te llamó. No, no, no. Lo que pasa es que Él sabe que este momento ya lo puedes, digámoslo así, que manejar tú misma bajo tu propio autodominio, bajo tu propio autoconocimiento y que Él está ahí observándote, pero no puedes seguir pescando por ti, ¿me hago entender? Ese es el proceso donde forjamos nuestra fe, donde forjamos nuestro carácter y donde Dios nos está puliendo mucho más. Aparentemente no vemos señales de Él, pero está totalmente atento y observador de lo que estamos haciendo. Así que no te sientas sola, no te sientas abrumada, si sientes que ha pasado mucho tiempo y sigues como sintiéndote estancada en el mismo punto, sientes que nada fluye, que sigues sembrando, sembrando, sembrando y nada florece, hace parte del proceso de belleza. Muchas veces Dios lo que hace es pulir ese carácter porque así misma va a ser la recompensa. Entonces, el carácter que tenías cuando Él te acompañaba era muy noble, muy débil, de alguna forma. Eras una bebé donde necesitabas de tu padre para que te cuidara y te diera lo básico. Ahora ya no eres una bebé, ahora eres una niña. El típico ejemplo de ser mamá con una niña que empieza a caminar. Por ejemplo, cuando mi hija empezó a caminar, pues yo empecé a soltarla mucho más, ya la observaba de lejos, pero la dejaba ser más libre. Y eso es lo que está haciendo Dios en este momento. ¿Por qué? Porque ya empieza a depositar confianza en nosotras, ya nos deja hacer cosas más por nuestra propia cuenta, pero siempre vigilado por su voluntad y por el discernimiento que Él nos entrega a partir del Espíritu Santo. Así que no te sientas mal, no te sientas sola, no sientas que Dios te abandonó o que estás haciendo las cosas mal, porque siempre el enemigo se va a meter incluso a ser más fuerte. Entre más ve que Dios está confiando más en nosotras y nos está dejando hacer el trabajo, pues el enemigo se mete porque sabe que nos estamos haciendo más fuertes y casi siempre se mete, oh my God, tengo una gata loca acá, y casi siempre se mete así, interrumpiendo, casi siempre se mete haciéndote creer que algo estás haciendo mal y no estás haciendo nada mal, no te falta invertir más, investigar más, hacer más, porque lo único que estás haciendo es volver a caer en el mismo punto de esclavitud, de sentirte cansada, agotada, porque te validas por tus acciones. Y recuerda que nuestra validación en el punto de ser llamadas a ser mujeres virtuosas, nuestra validación está en quién somos, en esa en ese diseño, en esa identidad original que Dios diseñó y que estamos descubriendo apenas porque debido al mundo no habíamos podido experimentar esta nueva identidad. Entonces entra una especie de choque porque es tu identidad vieja la que hace, la que resuelve, la que no espera, la que no tiene paciencia. Y está tu nueva identidad, la que confía, la que es sostenida, la que sabe que se está gestando algo y sigue sembrando lo que tiene que sembrar, siempre dando lo mejor de sí misma, pero no dando más para agradar al mundo, sino haciendo lo mejor para agradar a Dios. Y aquí hay más silencio, hay más quietud, hay más tranquilidad y esta vieja identidad pues está enseñada a ser como un Chucky en la vida. Entonces, claro, entra a reñir una energía muy fuerte dentro de ti, pero ahí es donde te das cuenta que tu nivel de conciencia se está elevando. Realmente, ¿cómo te das cuenta que una persona tiene un nivel de conciencia elevado? Porque sus frutos son del espíritu. Los que tienen frutos carnales, materiales, terrenales, tienen un nivel de conciencia bajo. ¿Por qué? Porque viven atorados, porque viven persiguiendo el dinero, persiguiendo el resultado, mientras que una persona con un nivel de conciencia elevado se le ve y se le refleja su paz interior, a pesar de que de pronto físicamente no haya construido todo lo que Dios tiene preparado para esa persona, pero empezó en el orden correcto, empezó de adentro hacia afuera. Y esto se ve hoy mucho afuera, o sea, vemos personas construidas materialmente con mucha riqueza, con prosperidad,
pero no necesariamente eso proviene del espíritu. El enemigo también se sabe meter por ahí. ¿Para qué? Para que las personas sigan endiosando más el mundo terrenal. Y la Biblia lo dice, si eres amigo del mundo vas a ser enemigo de Dios. Y si te aferras a tu propia vida, la perderás. Mientras que si le entregas tu vida a Dios, la tendrás eterna. ¿Por qué? Porque aferrarnos a nuestra propia vida es aferrarnos a nuestro propio entendimiento, a querer llevar el proceso bajo nuestra lógica y nuestra razón, comparándonos, persiguiendo el resultado, queriendo apresurarnos y dejando de lado la voz de la conciencia, la pasividad, el merecimiento, la tranquilidad. Y eso no te hace débil, te hace sabia, porque realmente una persona que aprende a ser paciente es la persona más sabia que puede haber. Y el rey Salomón, en la palabra lo dice, fue el hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Porque fue el más sabio. Él no le pedía a Dios riquezas materiales, él le pedía sabiduría, porque a través de la sabiduría puedes construir todo. De hecho, cuando Dios creó el cielo y la tierra, antes de crear el cielo y la tierra, creó la sabiduría, también lo dice la palabra. Así que enfócate en pedirle sabiduría a Dios, porque a partir de esa sabiduría vas a tener el cimiento fuerte de tenerlo a Él como base y de que en esa espera, en ese proceso de formación de carácter, pueda ser paciente. Sin sabiduría no hay paciencia, belleza, sin sabiduría no hay discernimiento, sin sabiduría no hay conexión con Dios. Así que eso es lo único y exclusivo que deberías pedirle a Dios todos los días de tu vida. Y quiero hablarte de una definición de pecado que encontré, porque esto literal me voló la cabeza. Lo tengo acá apuntado. La definición correcta de la palabra pecado es desviado. Esto proviene de tener una vida sin propósito. Esto es vivir en un diseño inferior al que Dios creó para ti. Es decir, que si tú en este momento no estás alineada, estás viviendo bajo un diseño inferior al que Dios diseñó para ti, estás siendo incongruente en tu vida, estás pecando. Entonces, el pecado no es solamente mentir, robar, matar, ser gula y todas estas cosas, la avaricia, sino es estar por debajo de los estándares que Dios diseñó para ti. Eso ya es estar en pecado. ¿Por qué? Porque te hace sentir culpable, porque te hace sentir arrepentida, porque te hace sentir perdida, porque te hace sentir sin dirección. Y eso es vivir una vida en pecado. Estamos atadas mucho a la carne, mucho a dejarnos distraer por el mundo, por las apariencias, por todo lo que nos vende el consumismo hoy en día, que no está mal consumir, no está mal ser ricas. De hecho, hay muchas personas, y esto es muy curioso porque hay muchas personas que creen que entre más miserables son, más Dios las va a querer. O sea, por Dios, una persona que vive en un estado de miseria es una persona que está súper desconectada de Dios. Yo cuando me estoy sintiendo pobre, cuando me estoy sintiendo que no estoy avanzando, cuando estoy sintiendo que no estoy siendo abundante, me preocupo porque me estoy alejando de Dios. Pero la gente, el mundo te ha vendido una idea contraria, te dice que entre más miserable, entre más pobre seas, más Dios te ama. Que porque la Biblia dice que bienaventurados los pobres porque ellos es el reino. Ojo, no es lo mismo humildad que pobreza. Se ha confundido. Realmente la Biblia cuando habla de pobreza, habla de humildad, habla de hambre, hambre y sed de conocimiento. Pero acá en el mundo te venden la pobreza o la humildad como las personas que no tienen dinero, como las personas que viven con lo básico, como las personas que viven al límite y no. O sea, yo conozco personas que pueden vivir en estrato uno y son demasiado ricas y abundantes porque tienen lo más caro que es su activo principal, que es la sabiduría. Así que debes empezar a cambiar y reemplazar, sustituir esas creencias que te limitan y te hacen creer que ser pobre es bueno, porque la pobreza radica aquí, en un estado de conciencia. La pobreza es mental. Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es millones de dólares. ¿Ves? ¿Por qué? Porque son carentes en su mente, porque son miserables consigo mismas. Pero la riqueza es una persona que tiene sed de conocimiento, hambre de sabiduría, que es abierta de mente y dispuesta de corazón porque sabe que no se las sabe todas. Mira, la persona más pobre es la que cree que ya lo sabe todo, que ya lo aprendió todo, que ya lo leyó todo y que ya no necesita más información. Esa es la persona pobre. Yo tengo mi manual de vida por acá, siempre lo mantengo así subrayado, o sea, fíjate, lo leo, obviamente me faltan muchas partes por leer, casi del Antiguo Testamento, me he enfocado más en el Nuevo, y cada vez que entro y leo un nuevo versículo, aprendo algo diferente. ¿Por qué? Porque la versión mía que leyó la primera vez ese versículo estaba en un nivel de conciencia mucho más bajo. Ahora, debido a invertir en mí, a trabajar en mi desarrollo personal, a leer, a educarme, a recibir el discernimiento de Dios, elevo mi nivel de conciencia. Entonces, cuando entro y veo la palabra, adquiero sabiduría y entiendo mucho más. La Biblia dice, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. ¿Por qué?
porque hay personas que todavía no están en el nivel de conciencia de entender muchas cosas que están aquí. A mí me falta muchísimo, o sea, sí he evolucionado, pero eso no significa que ya esté en el punto más alto. No, al contrario, yo siento que es una gota lo que sé y un mar lo que desconozco. Y eso se llama humildad, belleza. La humildad debe ir atada siempre de, o sea, para que una persona logre ser rica y abundante, debe ser humilde. Una persona que no es humilde nunca va a ser rica ni próspera, como Dios quiere que seamos, ¿no? Porque si tú sigues relacionando la riqueza y la abundancia con lo material, con el dinero físico, estás totalmente errada. O sea, debes desaprender esa verdad y construir la original, que es alimentar el espíritu, alimentar una conexión entre tu mente y tu corazón y que eso esté alineado a una base espiritual, porque hay muchas personas que son inteligentes pero no son sabias y la inteligencia no te va a hacer llegar más lejos, te puede hacer ir rápido, pero no te va a hacer llegar lejos, no te va a hacer conectar con otras personas que estén alineadas a ti y te va a hacer sentir siempre vacía. Por eso en este mundo tú puedes ver personas súper profesionales, súper inteligentes con 1000 títulos y siendo empleadas o dependiendo de un salario o de una pensión, retiradas, pero puedes ver personas que no tuvieron tantos estudios, que no son tan inteligentes, pero fueron constantes, fueron disciplinadas y lograron mucho en base de eso. ¿Por qué? Porque hubo fe en ellas. Por eso la fe es la clave de absolutamente todo. Así que si tú te estás sintiendo en un momento de dificultad, de oscuridad, de tormenta, recuerda que tu Padre te acaba de soltar porque ya confía en ti, porque no te vas a sacar de un infierno para meterte en otro, porque ve las habilidades y las capacidades que ya ha forjado en ti para permitirte volar sola, pero eso no significa que no esté obrando, que no te esté vigilando, que no te esté sosteniendo. Belleza, la mayor victoria que yo he obtenido hasta el momento en mi vida y que apenas empieza es ser dependiente de Dios. Yo ya sin Dios no puedo vivir, o sea, sería un mal negocio, sería una mala estrategia, sería una idea totalmente pobre no poner a Dios en mi vida primero. En todo lo pongo primero. Me faltan muchas cosas, claramente, pero al comer ya lo pongo como principio, al levantarme lo pongo como principio, al irme a la cama lo pongo como principio, en mi comunidad junto a las alumnas que tenemos lo pongo como principio de todo porque entendí que sin él no soy absolutamente nada, pero con él lo soy todo. Así que belleza, espero que este video te haya aportado. Hoy fue algo más abierto, más charlador. Mañana te subiré un nuevo video, suscríbete y por favor compártele este video a esa mujer o tal vez ese hombre que sientas que necesita escuchar esta palabra. Así que nos vemos mañana.